que van a ser, no son otra cosa que vectores. Estos vectores, pues, van a tener van a tener que cumplir con ciertas propiedades para poder decir que si tal grupo de vectores forma un espacio vectorial. Para dar esas propiedades debe cumplir con dos operaciones simples, que son la suma de vectores y la multiplicación de uno de los vectores del conjunto por un escalar. Los elementos que deben formar un espacio vectorial deben ser vectores. Los vectores deben tener dos operaciones básicas, que son la suma y la multiplicación por un escalar. Y deben satisfacer 10 axiomas, que son los siguientes, o deben las siguientes 10 afirmaciones. Bueno, para estas axiomas o afirmaciones vamos a utilizar la siguiente notación. X y Y, como ya vimos, son en negritas, representan vectores, van a ser elementos del espacio vectorial. El espacio vectorial lo vamos a representar por la letra B mayúscula. Alfa, como ya hemos visto previamente, pues van a ser un número real o un escalar. Entonces la suma la vamos a representar como, para un espacio vectorial, como X más Y. Y el producto escalar va a ser igual a alfa por X. Y se va a representar como alfa X. Entonces X más Y es la suma. Alfa X pues va a ser la multiplicación de un vector por un escalar. Ok. Bueno, tenemos que si... Bueno, aquí en el primero nos dicen que si el vector X es el elemento del espacio vectorial y también el vector Y, entonces la suma del vector X más Y debe ser también, el resultado debe formar parte del espacio vectorial o del espacio V. Bueno, esto ya lo vimos en números complejos. Vimos que cuando sumamos dos números complejos, el resultado siempre es un número complejo. Entonces, aquí, viendo ya un poco más adelante, el espacio de todos los números complejos, pues es un espacio vectorial. Entonces, todos los números complejos se representan recordando su parte real, que es un número real, y la parte imaginaria, que es un número real, multiplicado por la unidad imaginaria, que es la unidad i. Entonces, ya sabemos que el espacio de todos los números complejos que representamos en el plano complejo, en el eje horizontal la parte real y en el eje vertical la parte imaginaria. Todos esos combinaciones de partes reales con partes imaginarias los podemos representar en el plano complejo. Y en el plano complejo todas las combinaciones de partes reales con partes imaginarias pues van a ser el conjunto o el espacio vectorial de los números imaginarios. Ok, la segunda axioma. Bueno, es que si yo tengo ahora tres vectores x, y, z y hago la suma de los tres vectores, el resultado también me va a dar un vector. Entonces también ya lo vimos, si sumábamos tres números complejos, el resultado pues va a ser un número complejo. Enseguida, en ese espacio vectorial, en los números complejos vimos que la parte real puede valer y la parte imaginaria también puede valer 0. Entonces debe existir un vector 0 que, pues si sumamos ese vector 0 con cualquier otro vector, nos va a dar como resultado el mismo vector. Si sumamos x, el vector x más el vector 0, pues nos va a dar como resultado el vector x. Bueno, también se debe cumplir que si existe el vector x, debe también existir el vector menos x. Y si yo hago la suma del vector x más el vector menos x, el resultado va a ser igual a 0. Por ejemplo, si el número complejo, el vector es el número complejo 1 más i, el número complejo menos x va a ser menos 1 menos i. Y si yo sumo x más menos x, me da como resultado 0.
0 en la parte real y 0 en la parte imaginaria. Ok. Y el último, bueno, aquí el quinto propiedad que se debe cumplir, o la quinta afirmación es que si yo sumo el vector x más el vector y si yo les cambio el orden, sumo, es decir, sumo el vector y más el vector x, el resultado va a ser parte del espacio vectorial. En el caso, si yo sumo dos números complejos, si les cambio el orden, no importa, pues yo voy a obtener exactamente el mismo resultado. Va a ser un número complejo con parte real y parte imaginaria. Bueno, la sexta afirmación que se debe cumplir, aquí ya involucra el producto escalar. Me dice que el producto escalar de un vector por un escalar, valga la redundancia, debe estar o debe formar parte del conjunto de los vectores del espacio vectorial. Aquí también lo vimos con números complejos. Si multiplicamos un número complejo por un escalar, nos va a dar como resultado un número que va a tener parte real y va a tener parte imaginaria. O sea, va a ser nuevamente un número complejo y va a ser parte del espacio vectorial. Bueno, si sumo dos vectores x y los multiplico por un escalar, pues como resultado tengo un número complejo. Y puedo tener el mismo resultado si los multiplico separadamente, es decir, si multiplico el escalar alfa por x y lo sumo con el producto del escalar alfa por y. Tengo el mismo resultado si multiplico, si primero sumo los dos vectores x y los multiplico por el escalar alfa. Enseguida, ya la octava, también, pues ya lo vimos con los números complejos. Si sumo dos números complejos y los multiplico por un vector, obtengo como mismo resultado si multiplico por separado los escalares alfa por x y lo sumo con el resultado del producto del escalar beta por x. O si primero sumo los escalares y después enseguida lo multiplico por el vector, obtengo exactamente el mismo resultado y pues vuelve a ser un número complejo si el vector x es un número complejo. El vector resultante sigue estando dentro del espacio vectorial. Ya en la novena y penúltima de estas afirmaciones, tenemos que si, si B es un vector, no, perdón, si X es un elemento del espacio vectorial y alfa y beta son escalares, entonces yo puedo, si tengo el producto de alfa que multiplica beta por X, puedo obtener mi resultado. Si multiplico primero los dos escalares, es decir, alfa por beta, y el resultado lo multiplico por el vector X. En este caso, si x es un número complejo y yo lo multiplico primeramente por beta, me da como resultado un número complejo, y si lo multiplico por alfa, nuevamente me da como resultado un número complejo, que representa con parte real y parte imaginaria. Obtengo el mismo resultado si multiplico los dos escalares primero, alfa por beta, y finalmente lo multiplico por el número complejo. El resultado va a ser nuevamente un número complejo con parte real y parte imaginaria. Es un vector, va a estar dentro del espacio vectorial. Y finalmente la última propiedad, o la última información que se debe cumplir, es que si yo multiplico cualquiera de los vectores del espacio vectorial por el escalar 1, obtengo como resultado el mismo vector. Esto ya lo vimos previamente, sobre todo en la parte de números complejos. Si multiplico un número complejo por el escalar 1, tengo como resultado el mismo número complejo. Bueno, enseguida vamos a ver. Bueno, a manera de resumen, pues tenemos esta representación, este esquema. En el espacio vectorial, pues yo voy a tener va a estar conformado por diferentes vectores. En este caso va a tener los vectores x, y, z, el vector 0 y el vector menos, o el negativo de todos los vectores que estoy aquí definiendo. No forman parte del espacio vectorial, van a ser los elementos como los valores escalares.
Aquí el espacio vectorial está solamente formado por vectores, pero aquí para las diferentes propiedades o afirmaciones que se deben de cumplir, pues se consideran los escalares alfa, beta y 1. Bueno, aquí están en forma muy resumida las 10 propiedades o 10 afirmaciones que se deben de cumplir para que un grupo de vectores formen o pues, se constituyan en un espacio vectorial. Pues se deben de poder sumar entre ellos, el resultado debe estar dentro del mismo espacio vectorial. Si tengo tres vectores, si hago la suma de estos tres vectores, el resultado también debe ser un vector con las mismas características que los vectores que estoy sumando. Si sumo uno de los vectores por el vector 0, obtengo el mismo vector como resultado. Debe existir el vector negativo de cada uno de los vectores que forman el espacio vectorial. Y puedo invertir el orden en que hago la suma de los vectores. Sin importar el orden en que haga la suma, pues voy a tener como resultado un vector con las mismas componentes de los vectores que estoy sumando. Es decir, si son números complejos los que estoy sumando y los cambio el orden en que hago la suma, pues el resultado tiene que ser nuevamente un número complejo. No hay otra forma de que se produzca el resultado. Y también esas serán en cuanto a las partes, a las afirmaciones que involucran la suma de vectores. Y después tenemos la parte que involucra la multiplicación de los vectores por escalares. Si multiplico el escalar alfa por x, pues obtengo un vector con las mismas componentes del vector x, multiplicadas cada una de ellas por el escalar alfa. Si multiplico un escalar por la suma de dos vectores x y y, yo obtengo el mismo resultado si multiplico por separado el escalar por cada uno de los vectores y al final hago la suma. Y el resultado pues va a ser un vector con las mismas componentes que los vectores tanto x como y. Bueno, que aquí si fueran números complejos x y al hacer las sumas en la forma que sea. O sea, primero hago la suma de los vectores y lo multiplico por el escalar, o si hago la multiplicación del escalar por los vectores y al final lo sumo, los resultados, pues debo tener exactamente el mismo resultado y pues debe ser un vector que va a estar dentro, va a cumplir con las características para estar dentro del espacio vectorial. Igualmente, si tengo dos escalares y lo multiplico por un vector, yo lo puedo hacer la suma de los escalares y multiplicarlo por el vector, o multiplicar el escalar separadamente por el vector y al final realizar la suma. El resultado va a ser un vector con las mismas características que los vectores que el vector que estoy multiplicando por los escalares. También para el caso de la multiplicación, yo puedo agrupar los escalares y al final multiplicarlos por el vector, o ir paso a paso multiplicando el vector por cada uno de los escalares. Al final de cuentas pues va a obtener el mismo resultado y pues va a ser un vector que va a cumplir con las condiciones para estar dentro del espacio vectorial. Bueno, y finalmente, pues yo, cada uno de los vectores del espacio vectorial, si yo los multiplico por el escalar 1, pues voy a obtener exactamente el mismo vector. Bueno, esto sería lo referente al espacio vectorial. Es un grupo de vectores que debe cumplir con estas 10 afirmaciones, 5 para la suma y 5 para la multiplicación de los componentes por un escalar. Enseguida vamos a ver lo referente. No, vamos a ver diferentes. Creo que aquí no se ve bien este ejemplo.